ajonjolí de todos los moles. Le entramos a la ajonjolí de todos los moles y en este caso son los amparos que un juez otorgó para los hijos del expresidente López Obrador. Hablamos de Andrés Manuel López Beltrán y de Gonzalo López Beltrán. El día de ayer, vaya ruido informativo que se armó en torno a este tema. Para sorpresa de nadie, resulta que Claudio Ochoa, un reportero del medio Latinos, que le encanta la infodemia, pues bueno, dice que recibió estos documentos, se enteró, dice que a él le llegaron, que se enteró que se habían tramitado unos amparos para los hijos del expresidente, amparos que se habían tramitado en Zacatecas. Poco a poco se fue desenvolviendo este tema y se le fue cayendo el montaje, porque eso resultó ser un nuevo montaje de un medio que le gustan los montajes, como es Latinos. No por nada está ahí Lord Montajes, Carlos Doré de Mola, en Latinos. ¿Por qué es un montaje? Porque resulta que estos amparos ni lo tramitaron los hijos del expresidente, ni tampoco lo tramitó el abogado que aparece en el documento que dice tramitarlo. No está firmado ni por el abogado ni por los hijos, porque fue tramitado en Zacatecas. Salió que el abogado ya había tramitado un recurso legal, otro amparo, para el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Luego se supo más detalles, particularmente del caso Quintero con este abogado. Bien, hoy particularmente la presidenta habla de este caso. Y sí, confirma que es una campaña de ataque y desinformación en contra del gobierno y del movimiento político. ¿Por qué? Dos casos particularmente. Latinos, al igual que Reforma, ha buscado mezclar la muerte de los marinos con los casos de corrupción de algunos integrantes de la Secretaría de Marina para crear estas teorías de la conspiración, hablar del sospechosismo y bien, también en varias ocasiones, de forma muy burda, ha atacado a los hijos del expresidente López Obrador con audios evidentemente editados, audios que dudan su veracidad. Y, pues bueno, es una campaña más, un ataque más contra los hijos del gobierno bastante burda. Un amparo que no tramitaron los hijos, que no tiene firmas, que fue tramitado en Zacatecas por un abogado que había tramitado un recurso, presuntamente un recurso en favor de un narcotraficante como es Caro Quintero. La presidenta destaca este tema, Sofi, es un ataque de desinformación en contra del movimiento. Así es, la presidenta señala, ¿no? Como de forma burda. Aparte, nos sorprende que este caso del amparo se mezcle también con esta reforma a la ley de amparo que se busca dar en estos días. La presidenta, pues, habla que se tiene que investigar que cómo es posible que alguien haya interpuesto estos amparos, pues, sin conocimiento de estas personas involucradas, ¿cómo es posible que el abogado pues no tenga ni conocimiento de esto, que las personas que hayan emitido pues tampoco? Señala que se tiene que investigar y también dice que pues que al minuto que ¿cómo es posible también que al minuto ya Reforma, Universal, exacto, todos los medios tuvieran ya la premisa cuando ni siquiera los propios interesados o involucrados en el amparo, que sería posible, pues no tendrían ni siquiera información? La presidenta pues desmaraña todo este elemento burdo que busca presentar la oposición. Vamos a ver. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién? Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Quien nos escucha, quien nos ve, pues imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice, no me vayan a investigar.
El medio especialista en montajes Latinus es quien recibe la información. Rápidamente también la saca Reforma, la sacan comentócratas de Fórmula y pues bueno, a los pocas horas se les cae el montaje. ¿Por qué? Editado. Así es. Los hijos del expresidente sacan un comunicado que usted lo va a ver en pantalla. Ahí se señala. La oposición, por lo que un montaje de la oposición, se aclaró que no se conoce a los trámites de dicho amparo y que dicha acción está montada y fomentada por los adversarios. Sí, porque es básicamente un guión de una serie, una novela de la oposición, como le gusta hacerlo. Recordará Sofi que cuando el caso del Encino, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, quien fue a pagar para que no fuera detenido López Obrador fue Federico Doring. ¿Por qué? Claro. Porque todo era un montaje, solo es parte del golpeteo mediático. Así es, esto es un guión elaborado por la oposición para el golpeteo político. No tramitaron, ahí está el comunicado donde Andrés Manuel López Beltrán, quien es secretario general del partido Morena, pues dice, ni yo tramité ese amparo, ni mi familia tramitó ese amparo. Lo que se busca con este caso es el golpeteo político en contra del movimiento de transformación. Y también tenemos que el propio abogado, Juan Francisco, en el periódico Universal, en una entrevista, sale a desmentir estos elementos, niega haber tramitado dicho amparo y dice, aunque esté suplementado su identidad para realizar trámites judiciales en caso de personajes de mucho peso. O sea, es decir, aunque busque señalarse y poner y colocar el nombre, yo podría colocar cualquier nombre, pues no significa que esta persona está, de hecho, tramitando el amparo. Por eso dice la presidenta, pues se tiene que investigar quién fue este sujeto que involucró a los hijos del expresidente Andrés Manuel o que buscó desprestigiar de esta forma, involucrándolos en este asunto, pues para generar pues sospecha, para generar pues lodazal. Dice la presidenta que pues se tiene que llegar al fondo, pues porque también es un elemento que dice, suenan varias alarmas, ¿no? El hecho de que se haya hecho este trámite en diversos lugares, se haya tramitado en diversos recursos y pues que no tenga firmas, una serie de que al propio pues aprendiz de montajes Claudio Ochoa pues se le cayó. Y también destaca que el abogado, Juan Francisco, aclararlo, es un litigante joven, tiene pocos años litigando con cédula profesional. Resulta, él explica, pues yo ya metí la denuncia por suplantación de identidad porque yo no tramité ese amparo, pero también aprovecha para aclarar lo del trámite del amparo a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante fundador del Cártel de Guadalajara. Cuando se tramita ese amparo con mi nombre, resulta que yo tampoco lo tramité. Nada más que yo no dije nada en su momento porque tenía miedo, porque se hablaba de un narcotraficante. Ahora lo digo porque Caro Quintero está siendo procesado en Estados Unidos. Dice, han suplantado mi identidad. Todo suena, todo se muestra, están los elementos, los cabos, para atarlos y ver que es un montaje, un guión, muy como le gusta a la oposición, de telenovela, Así de serie de Netflix, porque se dedican a hacer guiones de serie de televisión de narcos ya en la oposición. Pues bueno, ahí están los elementos. No lo presentaron los hijos, no lo firmaron los hijos, el abogado que dice que tramitó ese amparo no lo tramitó. Y otro elemento más, Sofi, el amparo no está firme. Ese amparo que se tramitó tiene que ser ratificado por quien lo solicita. En este caso, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y las otras personas que aparecen. Bueno, ese amparo no está firme. Así se comentó esta mañana este caso en Palacio Nacional. Entonces es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas, todos. Lo mismo, pero lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién se los dicta? Habría que ver, porque se los dictan. ¿Cómo es que todos dicen lo mismo? Entonces, evidentemente, primero ya salió Andrés Manuel López Beltrán a decir es falso, absolutamente falso, que se hayan puesto estos amparos por parte de él o de su hermano, o de sus hermanos. Y segundo, hay un abogado que ya dijo, usaron mi nombre, usurparon mi nombre para poner el amparo.
¿Cómo es posible que alguien, quién sabe quién, ampare a otra persona? A su nombre, usando sus nombres. Y después se filtra a los medios y a las redes, casualmente, de inmediato. No, se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. Y al minuto ya está en Reforma. Ya está en el Universal. ¿No les parece extraño? Sí se tiene que saber quién puso esos amparos. Porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas. Y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento. Evidente. Bueno, son demasiado burdos. Burdísimos. Sofi, en el caso de que en medios como Latinus, como Reforma, como Fórmula, exista ingenuidad de parte de sus comentócratas y no darse cuenta de que le están haciendo el juego a la derecha, al conservadurismo en nuestro país, que está en contra del movimiento de transformación. Y vamos a pensarlos, le llegó la información, los amparos existen, eso es real. Que no los tramitaron los hijos de López Obrador, también es real. Que no lo tramitó el abogado que dice que lo tramitó, también es real. Pensando en que sean ingenuos o pues bastante despistados y no se dan cuenta de que les están dando información que le haga juego a la derecha, también, en el otro lado contrario, podría ser que también le estén haciendo con toda la intención el juego a la derecha, porque no perder de vista que Latinus es operado, quien es dueño de Latinus, es uno de los hijos de Roberto Madrazo, este político priista conocido por hacer trampas en las carreras. Bueno, recordar también que en su momento, cuando López Obrador era un político de oposición en Tabasco, Roberto Madrazo también buscó amedrentar en distintas ocasiones a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa en este momento es que ya los mexicanos no se dejan llevar por las noticias falsas que difunde Latinus. Así se comentó esta mañana. Muy difícil que le hagan caso a una cierta televisora que habla todo el día en contra de nosotros y algunos otros medios. Y antes era muy común que un editorial tuviera una influencia así tremenda sobre, cuando no había redes sociales, la televisión ni siquiera se abría a opiniones diversas. Ahora ya es más plural algunas televisiones, van comentaristas que opinan distinto. Antes pues ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera había programas de opinión, creo. Nomás era la noticia del día, totalmente controlada, ¿no? Las épocas ahí sí de la censura total, ¿no? Entonces la gente ya se informa de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. Se redujo la desigualdad. Eso no hay manera que nada lo quite. Como digo, el presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer. Eso por más que los medios digan lo que quieran decir. Y en nuestro caso, pues gobernamos con los mismos principios. Pues yo era una niña cuando fue el fraude del 2006, pero hoy la presidenta pues recuerda cómo fueron estos hechos y cómo fue perpetrado desde el INE, desde el propio presidente del INE, Ugalde, quien pues motivó y quien permitió que no se vieran estas urnas que tenían, ¿no?, este famoso voto por voto, pues señala también y dice y recuerda, el neoliberalismo llegó a través de la imposición del fraude, ya sea con Calderón, con Salinas de Gortari, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas que le ganaron, bueno, pues que no le ganaron, pues más bien le robaron la elección. Es decir, el neoliberalismo en México ha llegado siempre impuesto a través de pues lo espurio, a través del fraude, a través de la mentira, a través del engaño. La presidenta lo recalca, Miguel. El tema llega a la mañanera porque resulta que quien era el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, pues fue contratado por el PRI. Después de que validó el fraude electoral de 2006, Luis Carlos Ugalde, con su consultoría, pues bueno, fue contratado por algunos políticos de oposición
¿Cuál fue el resultado del contrato de Luis Carlos Ugalde al PRI en la pasada elección? Que el PRI haya tenido una de sus peores derrotas, uno de los peores descalabros, que lo está llevando casi a desaparecer. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. El neoliberalismo en México, entre otras cosas, se impuso con fraudes electorales. No se nos olvide. El fraude electoral del 88. Salinas también llegó al poder sin haber sido elegido por el voto popular. Lo mismo que Calderón. Y en el 94 con un terrible magnicidio. O sea, hay que recordar la historia. Y en el 2012 con una compra de votos masiva totalmente demostrada. ¿Quién era el presidente del Instituto Nacional Electoral en el 2006? Ugalde. Entonces, ahora resulta que él da conferencias de moral electoral. No, pues no. Por eso digo que lo inviten a platicar sobre cómo se hace un fraude electoral. Entonces a lo mejor ahí sí puede opinar.